característica de la verdadera iglesia primitiva es que Cristo resucitado era su única cabeza. Después de que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Tan cierto como que Jesús es nuestro único Salvador, lo es también el que Él es la única cabeza de la iglesia. Dios no ha dado instrucciones para que ningún hombre o grupo de hombres sobre la tierra se conviertan en cabeza de la iglesia de Cristo. Jesús sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia. Podemos identificar a la iglesia del Señor por las características iniciales. Su principio es diferente al de cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo religioso. Cristo fue el fundador. El lugar fue Jerusalén. La fecha, aproximadamente el año 33 después de Cristo, y la cabeza de la iglesia fue Cristo. Él sigue siendo hoy la única cabeza de su iglesia. La unidad de todos los seguidores de Cristo en un cuerpo religioso era parte del plan de Dios para la iglesia primitiva. La unidad sigue siendo parte del plan de Dios para su iglesia en nuestros días. El Nuevo Testamento demuestra en forma concluyente que los apóstoles y otros cristianos pertenecieron a la misma iglesia. Entonces no había tantas sectas tan diferentes como ahora. Esto es difícil de imaginarlo, sin embargo, es cierto. En el primer siglo, los cristianos difundieron el Evangelio de Cristo por todo el mundo civilizado. Los cristianos principiaron a formar congregaciones en Tesalónica, Efeso, Corinto y otras ciudades importantes. Estas fueron las congregaciones a las cuales Pablo se refirió cuando escribió: «Os saludan las iglesias de Cristo», Romanos 16:16. Todos creían y obedecían las mismas enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. No tenían nombres religiosos diferentes. Estaban unidas en fe, fidelidad y amor. Juntas constituían la única iglesia sobre la tierra. Jesús oró por la unidad. Cuando se aproximaba el momento en que Él tenía que sufrir en la cruz, oró: «Padre, yo ruego por ellos, que me diste también, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Juan 17, del 1 al 9, 20 y 21. Jesús quiere que todos los hijos de Dios estén unidos en Él y que le adoren juntos en su única iglesia y no en cualquier secta. Jesús enfatizó también la unidad y, previniendo a los judíos, enseñó: «Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer». Marcos 3:24. Esto también es cierto en el reino de Dios, la iglesia. Jesús también dijo: «Habrá un rebaño y un pastor». Juan 10:16. Durante el primer siglo de la iglesia, todos los cristianos estaban en el mismo redil, teniendo a Cristo como su único pastor. Pero hoy existen más de 300 denominaciones, todas en desacuerdo una con la otra en cuanto a doctrinas y prácticas religiosas. Tal división es pecado. Las divisiones religiosas contradicen tanto las enseñanzas del Señor como la oración que hizo. La organización de la iglesia fue dada por Dios como parte de su patrón divino. El Nuevo Testamento muestra claramente cómo debe ser organizada la iglesia a fin de agradar a Dios. Primero, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Segundo, sabemos que una congregación organizada tiene ancianos, diáconos, maestros, predicadores y otros miembros. La Biblia enseña que a nadie se le ha dado una posición por sobre los demás. Cada uno de los cristianos es un sacerdote de Dios. Todos debemos vivir como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Pero algunos de los miembros han sido elegidos para servir a sus compañeros cristianos en una forma especial. Los cristianos, quienes servían a otros en la dirección de una congregación local, fueron llamados ancianos. Solamente cristianos fieles fueron elegidos para este trabajo. Esta era la tarea de mayor responsabilidad en la congregación.
El Nuevo Testamento llama a los ancianos pastores, supervisores y obispos. Estos no son títulos, son solamente términos que describen las clases de trabajo que los ancianos hacen. Los ancianos eran dirigentes solamente de su propia congregación. Este sigue siendo el patrón de Dios para la organización de una iglesia local. Los diáconos eran siervos especiales quienes ayudaban en el trabajo del Señor y al pueblo de Dios en muchas formas diferentes. El trabajo que hacían los diáconos dejaba a los ancianos más tiempo libre para dedicarlo al cuidado de las necesidades espirituales de los miembros. Este cuadro nos muestra a un diácono proporcionando ayuda a una viuda y a sus hijos. La lista de requisitos para ser diácono, dada en 1 de Timoteo 3, muestra que solamente los cristianos fieles pueden servir como diáconos. En los tiempos del Nuevo Testamento, los predicadores se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Algunas veces eran llamados evangelistas, lo cual significa portadores de buenas nuevas. Un predicador, al igual que los demás miembros, coopera con los ancianos, quienes son los verdaderos pastores de la congregación local. Dios no aprueba que los predicadores usen ropas especiales o sean llamados con otros nombres como reverendo, pastor o padre. Los maestros de la Biblia fueron también siervos especiales de la iglesia local. El Señor anima a cada cristiano para que se convierta en maestro. El escritor de la carta de los Hebreos, dirigiéndose a aquellos que habían sido cristianos por un tiempo, les dice: debiendo ser ya maestros, Hebreos 5:12, los miembros de la iglesia primitiva iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Puesto que todos los miembros compartían con otros sus conocimientos de Cristo, la iglesia primitiva creció rápidamente. Dios quiere que los cristianos de hoy sigan este ejemplo. Recordemos que Dios ha dado su patrón para que la iglesia sea organizada exactamente en la forma que Él quiere. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, el cielo es la única capital de la iglesia de Cristo. Cada congregación local puede ser organizada con siervos especiales, como ancianos para dirigir, diáconos para servir, predicadores para proclamar el Evangelio, maestros para enseñar y todos para servir con humildad a los demás. Dios quiere que cada persona salvada sea una parte de la congregación local para que los cristianos puedan trabajar juntos y servirse mutuamente. Muchas iglesias de origen humano están muy bien organizadas, pero para organizarse han seguido ideas humanas en lugar de seguir el patrón de Dios. Los nombres divinos para su iglesia y sus miembros fueron seleccionados por Dios mismo. La gente que quiere agradar a Dios respetará sus elecciones. Mucha gente se sorprende al saber que Dios no escogió un nombre exclusivo para su iglesia. En lugar de eso, Dios escogió varias frases con las que en la Biblia se refiere a su iglesia. Cada una de estas frases contiene verdades importantes acerca de la iglesia. Dios se refiere a su iglesia como iglesia de Dios, congregación de los primogénitos, iglesias de Cristo, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo y casa de Dios. Tomen en cuenta que estos no son nombres de sectas religiosas. No se refieren a diferentes iglesias, sino a la única iglesia establecida por Jesús. Cada frase dice algo acerca del único reino espiritual de Dios y da gloria a Dios y a su Hijo. Dios se refiere a los suyos con los siguientes nombres: cristianos, santos, hijos, discípulos, sacerdotes y hermanos. El nombre cristianos significa que pertenecen a Cristo. Un cristiano es un santo, sus pecados han sido perdonados. Es un hijo de Dios porque ha nacido de nuevo. Es un discípulo porque aprende de Cristo y es su seguidor. Es un sacerdote porque adora y sirve a Dios directamente por medio de Cristo, su sumo sacerdote. Él y sus compañeros cristianos son hermanos porque son hijos del mismo Padre Celestial. Quienes siguen el patrón divino llevarán los nombres que Dios escogió en lugar de los nombres modernos que el sectarismo y los hombres han inventado.
La regla de fe para la Iglesia de Dios es otra parte importante del patrón divino. Cientos de años antes de que los muchos credos sectarios fueran escritos, ordenó Dios una regla de fe para su Iglesia. Los primeros cristianos siguieron solamente las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, sabiendo que esta fue la regla de fe ordenada por Dios. Estas enseñanzas están ahora escritas en el Nuevo Testamento. Él es nuestra única regla de fe. En la parábola del sembrador, Cristo Jesús muestra la gran importancia de la palabra de Dios como la única regla de fe. Él dijo, la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Las doctrinas y mandamientos de hombres no pueden ser la semilla pura. Solamente la palabra de Dios, la simiente pura, es la única regla de fe en la Iglesia. La adoración siempre ha sido importante para Dios. Sus mandamientos acerca de la adoración están incluidos en el patrón que ha dado a su Iglesia. ¿Sabía usted que Dios nos ha dicho exactamente cómo quiere que su pueblo le adore? Nosotros debemos adorar a Dios hoy en la misma forma que ordenó a los cristianos primitivos que lo hicieran. Esto es, siguiendo las enseñanzas del Nuevo Testamento. Solamente cuando adoramos en la manera que Dios pide, demostramos que realmente lo amamos. En cada edad bíblica, Dios ha demostrado su interés por la forma en que el pueblo lo adora. Por ejemplo, vimos en la edad patriarcal que los hijos de Adán, Caín y Abel, le adoraban ofreciéndole sacrificios. Abel, conforme a la voluntad de Dios, ofreció un cordero y fue bendecido. Caín trató de ofrecer un sacrificio a su manera en lugar de hacerlo como Dios lo pedía. Por esto, Dios no se agradó de Caín y su ofrenda. Recordamos que en la edad mosaica, dos sacerdotes, Nadab y Abiú, trataron de adorar a Dios usando la clase de fuego que Dios no había ordenado que se usara cuando quemaban el incienso. A causa de esto, cayó fuego del cielo y los consumió. Ellos habían mostrado poco respeto a Dios, ofreciéndole en adoración algo que Dios no había pedido. Debemos obedecer los mandamientos de Dios y respetar su voluntad en lo que Él pide para su adoración. Es así como nosotros mostramos nuestro verdadero amor y respeto por Dios. Las formas de adorar que Dios ha colocado dentro de su Iglesia son la cena del Señor, el estudio bíblico, la oración, el canto y la ofrenda. Dios sabe que nosotros podemos mostrarle nuestro amor en las formas que ha elegido. Él no aceptará sustituciones humanas. Estudiemos estas 5 formas de adoración. Jesús habló a sus discípulos por primera vez acerca de la cena del Señor poco antes de morir. Les dio a comer pan como símbolo de su cuerpo. También les dio el fruto de la vid como símbolo de su sangre. Jesús les dijo que hicieran esto en memoria de Él. Después de que la iglesia fue establecida, los discípulos se reunían para adorar cada domingo. Este fue el día de la semana que el Señor había escogido para que ellos estuvieran juntos tomando la cena del Señor. Hechos 27. Todos los cristianos continuaron haciendo esto por cientos de años. Sin embargo, más tarde, algunos hombres principiaron a tomar la cena del Señor en otro día, en lugar de hacerlo cada domingo como Dios había ordenado. Otros principiaron celebrando misas en lugar de tomar la cena del Señor. Hoy, los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo siguen participando de la cena del Señor cada domingo, tal como lo enseña la Biblia. Cuando los cristianos toman el pan, recuerdan el cuerpo de Cristo. Al tomar el vino, recuerdan la preciosa sangre de Jesús. Los cristianos deben continuar honrando a Cristo y a su palabra, recordándole cada domingo en la cena del Señor. 1 Corintios 11, 20 al 29. El estudio bíblico es también parte de la adoración pública. La Biblia puede ser estudiada por medio de la lectura, la predicación y la enseñanza. Dios habla a los hombres por medio de su palabra inspirada, la Biblia. Esta parte de la adoración honra a Dios por el cuidado y la atención que se da a su mensaje divino. Este debe ser un mensaje de reverencia y de mucho respeto por la palabra de Dios. El verdadero cristiano también estudia su Biblia a menudo durante la semana.
Dios ha escogido la oración como parte importante de la adoración cristiana. En la oración, los cristianos expresan a Dios su gratitud, sus necesidades personales y sus ruegos por otras personas. Al orar, debemos entender que realmente estamos hablando a Dios. Cada cristiano puede orar a Dios por medio de Cristo, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Los cristianos no solamente oran juntos en el servicio de adoración, también oran solos en pequeños grupos varias veces al día. El canto es otra de las formas que Dios ha escogido para adorarle. Cuando los cristianos cantan himnos, hay entre ellos comunión por medio de la palabra espiritual de los cantos y juntos alaban a Dios. Colosenses 3:16. Ellos saben bien que honran a Dios cuando le alaban en la forma que Él ha escogido. El canto también trae descanso, paz y ayuda espiritual a los corazones de los adoradores. Muchos cristianos encuentran gozo y bienestar cantando himnos de alabanza durante la semana, al igual que en los domingos. El patrón divino para la adoración en el día del Señor también incluye el privilegio de regresar al Señor una parte de lo que abundantemente Él nos ha dado. Todo cristiano verdadero se siente en gran deuda con Dios, no solamente por la salvación, sino también por las bendiciones materiales. El cristiano sabe que su ofrenda semanal es una forma de demostrar su amor por Dios. Su ofrenda también ayudará a llevar las buenas nuevas de Cristo a otros, para que también puedan encontrar la salvación. Los cristianos experimentan gozo y paz cuando ofrendan con liberalidad. Recuerde que estas formas de adorar las ha establecido Dios mismo, las cuales son la cena del Señor, el estudio bíblico, la oración, el canto y la ofrenda. Con toda seguridad, toda persona que realmente quiere adorar y honrar al Señor, le adorará en la forma que Dios mismo ha escogido. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. A cualquier hora que la iglesia local se reúne, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles o cualquier otro día, todo cristiano debe asistir. Algunas veces hay circunstancias que pueden impedir al cristiano reunirse, pero ningún cristiano verdadero debe olvidar ningún servicio de adoración y considerarlo como algo a lo que da lo mismo ir o no ir. La membresía en la Iglesia de Dios necesita ciertos requisitos. Esta es otra parte importante del patrón divino. ¿Cómo puede una persona llegar a ser cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo? El Nuevo Testamento muestra claramente lo que Dios requiere de cada persona que quiere ser miembro de su reino espiritual. La iglesia verdadera no requiere ni más ni menos de lo que la Biblia enseña. El cuadro que Juan García está explicando a sus amigos muestra que cada cosa implícita para llegar a ser cristiano se funda en la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La persona debe creer en Dios y en su bondad, y en Cristo como Hijo de Dios, antes de que el arrepentimiento, la confesión o el bautismo puedan tener algún significado para él. La fe es la base para llegar a ser cristiano. El Evangelio, el cual revela el plan de Dios para salvación, es el poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio puede salvar solamente a quienes creen verdaderamente. Romanos 1:16. Cuando una persona tiene completa fe en Cristo Jesús, esa persona dependerá del amor y la misericordia de Cristo para ser salvo, cuando se sujete en humilde obediencia a Cristo.
Arrepentirse es una decisión sincera para apartarse del pecado y volverse a Dios, dispuesto a obedecerle sin tomar en cuenta las consecuencias. Esta decisión para venir a Cristo es una consecuencia natural de toda persona que realmente cree en Cristo. Cuando uno cree que Dios, por amor, dio a su Hijo unigénito para que muriera por sus pecados, experimenta pesar por su propio pecado y una determinación para agradar a Dios. La determinación para agradar a Dios lo guiará a la obediencia sumisa. La Biblia enseña: con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. La verdadera fe y el arrepentimiento sincero guiarán a la persona a confesar públicamente que cree firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En esta confesión implica la completa obediencia a Cristo como su nuevo Señor, quien viene a ser el director de su vida. Bautizarse en Cristo es el paso culminante. Se dice así para recordarnos que en el bautismo nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. En el bautismo se ve la fe en acción. Para que el bautismo tenga validez, uno debe creer antes de ser bautizado que la sangre de Cristo puede salvarle, y debe creer después del bautismo que la sangre de Cristo le ha salvado. La misión o propósito de la Iglesia del Señor está claramente revelada en las Escrituras. Puesto que Jesús dio su vida por su Iglesia, la misión de esta debe ser tan distinguida, tan elevada y tan santa que no podría haber sido efectuada por ninguna otra organización. La verdadera misión de la Iglesia se puede ver claramente en la visión en que el apóstol Pablo vio a un varón de Macedonia que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Pablo dio contestación a este ruego, llevándoles las buenas nuevas del sacrificio de Cristo por el pecado, para que ellos pudieran ser salvos de sus pecados y vivir eternamente con Dios. Esta es la misión, la cual solamente la Iglesia puede cumplir. El patrón divino de la Iglesia de Dios es para cada congregación local. El patrón divino incluye la adoración, el credo, la regla de fe, la unidad, la organización, los nombres y la misión. En la mayoría de las ciudades existen diferentes grupos religiosos, pero usted puede dar principio a la verdadera Iglesia de Cristo siguiendo el patrón dado por Dios en el Nuevo Testamento, aunque ésta esté compuesta por su familia. Esta no será otra secta más, sino sencillamente la Iglesia de la Biblia, la cual ha existido continuamente desde los días de los apóstoles. Jesús ha prometido venir otra vez. El apóstol Juan dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Dios nos ama tanto que ha abierto un camino para que cada uno de nosotros sea salvo por medio de Jesucristo en su Iglesia. Durante la presente edad cristiana, cada uno de nosotros debe escoger el lugar donde pasará la eternidad. Si no estamos preparados para ir al cielo cuando Cristo regrese, los únicos culpables seremos nosotros por no haber correspondido al gran amor de Dios.